Tanto en la televisión como en los libros de las escuelas, nos enseñaron que el hombre llega a América por el llamado Estrecho de Bering en Alaska. Esta fue la primera teoría que trató de explicar cómo el hombre llega de África hasta el continente americano, cruzando toda Asia. Por muchos años se trató de que todos los descubrimientos trataran de explicar esta teoría. Es por eso que es la más difundida, la que todos conocemos. ¿Pero es la única? Antes de responder, tenemos que entender cómo era América hace 70.000 años atrás. Entre hace 70.000 y 20.000 años atrás, el mundo estaba atravesando la época glaciar. La gran cantidad de hielo que había en el mundo hizo que el mar estuviera casi 100 metros más abajo que el hoy en día. Esto hacía que los continentes en realidad fueran más grandes. Por ejemplo, al bajar el mar, las islas del Caribe estaban más unidas. El Golfo de México era más cerrado. Las islas de la Patagonia de Chile estarían todas unidas. Y la distancia entre América y la península de la Antártida sería mucho menor. Y no había mar entre América y Asia. El estrecho de Bering no existía. Incluso hay pruebas que muestran que los animales pasaban caminando de Asia hasta América, como el mamut, por ejemplo. También hay que plantear el hecho de que si bien América es un solo continente, su comportamiento hace parecer que en realidad sean dos diferentes. El pequeño espacio de tierra que une América del Norte con América del Sur en Panamá hace que los dos continentes tengan diferencias biológicas. Por ejemplo, en América del Norte, en aquella época, era mucho más frío que América del Sur, y su megafauna, es decir, los animales de gran tamaño, eran el mamut y el bisonte. Y los humanos que allí iban a vivir cazaban el bisonte para comer. Mientras que en el continente sudamericano, aunque era un clima mucho más cálido, el animal más grande era el gliptodonte, y el animal el cual perseguían los humanos para comer era el guanaco. Pero ¿cómo era América en la época glaciar? ¿Eh? En el norte había dos grandes bloques de hielo. Uno estaba en las montañas rocallosas, al oeste de Canadá y Estados Unidos, y el otro estaba en todo el norte de Canadá, llegando incluso a extenderse por Europa y por Asia. En América del Sur la situación era muy distinta. Solo había un gran bloque de hielo y en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Por lo que podemos ver que al norte la presencia de glaciares era mucho más notorio que al sur. Esto incluso se verá en el clima. América del Norte era un clima desértico y frío, mientras que en el sur el clima era un poco más templado. Pero también hay que destacar que había un gran bloque de hielo en el continente antártico que hacía que la Antártida sea como un poco más grande que lo que es hoy en día. Ahora, ¿cómo saber por dónde ingresaron los humanos y cuándo? No se puede tener la certeza de cómo fue el proceso. Se puede tener teorías que traten de explicarnos cómo podría haber sido. Y estas teorías están hechas en base a descubrimientos. Y cada vez que se hagan nuevos descubrimientos, algunas teorías podrían volverse más creíbles que otras. Pero a su vez, luego puede encontrarse algo nuevo y hacer que esa teoría que se tomaba por más creíble ya no lo sea tanto. Esto es lo que pasa con la teoría del estrecho de Bering, o como se la conoce en arqueología, la teoría Herlinka, pero la seguiremos llamando teoría de Bering. Esta teoría del estrecho de Bering nos dice que los humanos ingresaron desde Rusia por Alaska, pasando por el medio de los dos grandes glaciares y entrando hacia Estados Unidos. Desde allí pasan por México y luego a Sudamérica. Pero como dijimos, estas teorías se basan en descubrimientos. Justamente en el centro de los Estados Unidos, uno de los yacimientos más antiguos que se conoce, el llamado asentamiento Folsom, que data de hace 13.500 años. Allí se desarrolló una cultura que se llama Clovis, la más antigua conocida en Norteamérica, y que la mencionaremos muy seguido más adelante. Pero tenemos que también sumar el hecho de que la mayoría de los yacimientos arqueológicos encontrados en toda América están principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Obviamente el presupuesto de estos países a la ciencia son muchos mayores que en el resto del continente, lo que hace que se pueda trabajar un poco más. Pero atención, porque si bien se han encontrado más yacimientos en América del Norte que en América del Sur, los encontrados en Sudamérica son en su mayoría más antiguos que los de América del Norte. En el sur de Chile se descubrió un yacimiento conocido como Monte Verde, que marca la presencia humana de hace 14.800 años, 1000 años antes que Clovis en Estados Unidos. En Argentina, Piedra Museo tiene registros de presencia humana de hace 11.500 años y en Los Toldos hay registros de hace 12.800 años. Pero esto no quiere decir que en Estados Unidos no haya yacimientos tan antiguos. En Meadowcroft se registran elementos de hace 16.000 años. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que América del Sur tuvo presencia humana al mismo tiempo que América del Norte. Es decir, que si el hombre ingresa por el estrecho de Bering, tuvo que haber llegado a Alaska y al sur de Chile casi en el mismo tiempo. Es por esto que esta es la mayor crítica que hay sobre la teoría del estrecho de Bering. Hoy en día la comunidad científica se divide justamente en dos, entre los que creen en el poblamiento por el estrecho de Bering y los que no. Los que sí creen son conocidos como consenso de Clovis. Los que no la creen dicen que sí es posible que los humanos hayan entrado por Alaska, pero que esos humanos que entraron por el estrecho de Bering no llegaron más allá de Estados Unidos o México, y que el poblamiento de Sudamérica fue de manera distinta que el poblamiento de Norteamérica. Es aquí donde entran las otras teorías de cómo llegó el hombre a América. La primera que vamos a ver es la teoría creada por Paul Rivet, más conocida como la teoría oceánica. Esta teoría dice que al estar los océanos en un nivel más bajo, en el Pacífico había una mayor cantidad de islas. Y a través de canoas, varios grupos de familias llegaron desde Oceanía hasta las costas de Chile y Perú. La principal base de esta teoría son las semejanzas culturales del Perú con la Polinesia. La teoría del portugués Mendes Correia, o teoría australiana, dice que pobladores de Australia y también tal vez de Nueva Zelanda pasaron a la Antártida, recorrieron la costa del gran glaciar que había en ese lugar y de la península antártica cruzaron hacia la Patagonia. Esta es una teoría muy aceptada, ya que explicaría por qué en el extremo sur del continente hay tantos yacimientos antiguos. Por último, podemos hablar de una teoría que tiene dos vertientes. La teoría atlántica, que por un lado piensan que los humanos europeos caminaron por el bloque del glaciar hasta América del Norte. Y la otra teoría, muy difundida por la argentina Laura Miotti, dice que los humanos navegaron desde el África hasta Brasil. También hay que destacar que existe una segunda teoría del estrecho de Bering, y es que al ingresar desde Asia, el humano no cruzó el continente por el medio del estrecho, sino por la costa. Esto hace que el recorrido entre Alaska y el resto de América sea más directo y rápido, y desde allí irían hacia adentro del continente. Esto explicaría que Clovis y los yacimientos sudamericanos sean casi simultáneos. Por último, en los últimos años, se empezó a considerar que todas las teorías tuvieron un comportamiento parecido. Se cree que no importa de dónde llegaron los humanos. Lo primero que hicieron fue estar en la costa, y desde la costa van a ir hacia el interior del continente siguiendo los cursos de los ríos, para así tener la provisión del agua. El ingreso al interior del continente se pudo realizar, por ejemplo, por Mississippi, por los ríos de la Patagonia como el Chubut y el Colorado, por el río Uruguay y Paraná, o por el Orinoco, o por el Amazonas. La mayoría de los arqueólogos no son de tomar partido por una sola teoría,
sí tienen una favorita, pero suelen aclarar que pudo América del Norte poblarse desde Bering y por separado América del Sur se pudo haber poblado por el Pacífico, Australia, la Antártida o África. Pero hasta no encontrar nuevos indicios de cómo llega el humano a América, el debate de la comunidad científica seguirá vigente.